9:20 a.m. Seguimos platicando con el fiscal general del estado, con el doctor Fernando Valenzuela Pernas. Fernando, preguntaba yo si son suficientes los elementos con los que cuenta la fiscalía para realizar su trabajo. Esto es las investigaciones y dar seguimiento a todos los casos, que son cientos de casos, no sé si podría decir miles de casos. Miles. En un año la institución llega a generar en números redondos hasta 100,000 casos, en números redondos. De esos 100,000 casos, en un 50% se concluyen en el sistema tradicional. En el nuevo sistema, hasta un 70% lograrán resolverse por la vía de la mediación, de la justicia alternativa. Pero no perdamos de vista que esta institución durante muchos años dejó de crecer. Muchísimos años. Entonces, en este momento, la parte más sensible que tenemos nosotros, y que tenemos, antes de un par de meses espero estar aquí para darte los detalles y echar a andar esta acción con la que pretendemos abatir, es el tiempo en que se demora un ciudadano para presentar una denuncia. O sea, se vuelve una penitencia porque es demasiadas horas. El ciudadano que llega aquí estamos hablando prácticamente, en este caso nos estamos enfocando a la ciudad capital. En el caso de los municipios donde ya se implementó el nuevo sistema, Jalapa, Teapa y Tacotalpa, nosotros nos iniciamos con lo mismo que Paraíso, Frontera y Villavicente. Iniciamos, pero en Jalapa y Teapa, Tacotalpa, en esa primera etapa, iniciamos un módulo que le llamamos similar al de Banamex, que le llamamos Unidad de Atención Temprana. Cuando llega uno a ese banco, inmediatamente te está esperando alguien y te dice qué servicio es el que requieres y te dan tu ticket. Cuando llega uno a una agencia de Ministerio Público, no hay quien te esté esperando, no sabes quién te va a atender, no sabes si el asunto es de allí o es de otra institución, y cuando al final alguien te atienda o te resuelva, pues pudieron haber transcurrido varias horas. Entonces, para ir a hacer una diligencia a la institución, hay que pedir un día al trabajo, no unas horas, no unos minutos, y a veces inclusive hay hasta que programarse mentalmente, y lo subo como una autocrítica porque así tenemos que verlo para poder encontrar nosotros una acción de respuesta. Porque no atienden bien, porque no hay la disposición del personal de la fiscalía. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir hace un rato, que iba en tu pregunta iba la respuesta. Si había el personal suficiente para poder atender la demanda que se tiene. En el esquema tradicional, ese personal no resulta suficiente porque la institución dejó de crecer. Entonces, no se trata tampoco de tener mucho personal, sino que se trata es de reorganizarnos, de modernizarnos. A ver, y más allá de que no suenan a proyectos así etéreos, que no concretos. Nosotros hace algunos meses, y nos ha dado un extraordinario resultado, lo vamos a implementar antes de 2 meses en Cárdenas. Nosotros aquí en Villahermosa tenemos la famosa unidad de extravío para denunciar los extravíos de objetos y documentos. Es decir, todos aquellos ciudadanos que Telcel, Iusacell, Movistar les piden, o Tránsito, les piden un acta de una averiguación previa, un acta de denuncia, dicen, para poder hacer sus trámites para la devolución, para la restitución de un vehículo, de una placa, la reposición de una placa, de una licencia, de un pasaporte, de la visa, de los celulares, para hacer valer el seguro del celular, su cobertura, forzosamente tienen que llevar un acta. Históricamente había que formarse como si fuera una denuncia. Hoy en día, desde internet, tú lo puedes hacer. No hay la difusión, no hemos tenido esa difusión suficiente, pero la gente queda admirada que en escasos minutos se logra. Tú te metes a la página de Fiscalía, te dice allí cómo lo debes hacer paso a paso, en donde dice servicios, lo abre uno y ahí te va llevando, unidad de extravío se llama, te va llevando de la mano, te dan un folio, vas a un cubículo que está en la planta baja, en donde están todas las agencias, hay 3 damitas ahí que atienden, y te vas a tardar en lo que llegas a la fila nada más, 15 minutos, una cosa impresionante. Lo propio vamos a hacer en Cárdenas lo vamos a replicar, lo propio vamos a hacer en el caso de querella. Pero regreso al tema de la unidad temprana, de atención temprana. Te decía de que hay un banco que atiende cuando llega. Aquí vamos a poner MPs orientadores. Eso funciona en el nuevo sistema, en Jalapa, Teapa, Tacotalpa. El ciudadano va a llegar, y esto lo tenemos que hacer nosotros
en en este primer bimestre, es decir, a más tardar en el mes de abril tenemos que habernos organizado. En el caso de Villahermosa, que el ciudadano llegue a las agencias, inmediatamente lo atienda un MP orientador. Para que sepa dónde ir y qué para hacer. Que en ese momento que van a tener el computador ahí, allí mismo le van a capturar la denuncia. A ver de qué se trata, lo atiendo, y si allí mismo le van a decir si el asunto es materia de competencia de la institución, y si no, decir a dónde deben de acudir, si es un asunto civil, si es un asunto familiar, si es un asunto laboral o si es penal. La idea de que lo atienda inmediatamente este MP orientador es que él le va a decir si el asunto es posible llevarlo a justicia alternativa para reparar, aun cuando no estamos en el nuevo sistema de justicia adversarial acusatorio, conocido como el de juicio oral. Aun cuando no, tenemos aquí en Villahermosa, y tenemos que aprovecharlos más, mediadores. Hay un sinnúmero de casos que se pueden llevar por la vía del mediador, sobre todo cuando se tratan de daños, reparar los daños económicos, donde hay un accidente automovilístico, no estamos hablando de lesionados, ni uso de drogas de por medio, ni abandono de lesionado, pero hay una serie en el caso de los fraudes, dependiendo de la cuantía, en donde ese MP orientador va a recibir al ciudadano y le atiende y lo va a canalizar de inmediato, pero no que el ciudadano ande pasando de agencia en agencia. Esto nos puede permitir a nosotros una disminución impresionante en el tiempo de espera, y le quitamos carga de trabajo a los ministerios públicos para que se concentre más en la investigación. Es todo un proceso que estamos intensamente llevando a cabo, y que yo espero estar aquí contigo en cabina, si tú me lo permites, si nos haces la invitación para que como compromiso nuestro, el próximo bimestre vengamos a rendirle cuentas precisamente a los radioescuchas, al pueblo de Tabasco, en donde estamos ya parados en este tema en particular, en cuanto a la atención ciudadana. Ahora, es importante que yo insista, entiendo porque lo que decías, que la Procuraduría no creció, fueron muchos años. Así es. ¿Cuál es el rezago que se tiene, el déficit que se tiene de personal? ¿Cuánto se requiere contratar? Entiendo, ya están contratando, pero ¿cuál es el punto ideal para que pueda operar la Fiscalía? ¿Cuántos elementos faltan? Mira, tenemos que partirlo en dos momentos ahí. Uno, para el abatimiento del rezago. Desde el año pasado creamos una unidad exclusivamente de abatimiento del rezago. Ya lleva el día de hoy, hace rato pasó los 40,000 averiguaciones previas resueltas, en donde consideramos nosotros rezago 2009 para atrás. Ya a mediados de este año empiezan a trabajar 2010 y 2011. Traen un buen ritmo. El trabajo. Pero 2009 también es rezago, ¿no? Sí, sin duda, pero imagínate, o sea, tendríamos que ir al día, tendríamos que ir en 2015. Encontramos casos. Y hay de 2009 para atrás, bueno, pues es muchísimo el rezago. Emanuel, encontramos casos todavía de los 90. Entonces, cuando hablamos de 2009, es porque todo eso hay que abatirlo al 100%. Por ejemplo, Macuspana, que entró en octubre de 2012 el nuevo sistema. En Macuspana, en este momento el rezago de Macuspana son números redondos, no exceden de 1,200 averiguaciones previas, que consideramos nosotros en un trimestre concluir hasta donde nos permita la complejidad de los casos hasta un 70%. Es decir, no necesitamos ya crecer más para batir rezago, porque en la medida en que vamos entrando al nuevo sistema, el personal se va reasignando. El tema de rezago no puede existir en el nuevo sistema de justicia, no debe existir. Ahí es donde no debemos de perder de vista su crecimiento de recursos humanos. ¿En cuánto tiempo se pondrán al día? ¿Cuál es la estimación? ¿En 1 año, 2 años? 3 años. En 3 años estarían al día en los asuntos. En los asuntos, exactamente. ¿Por qué 3 años? Porque en el 2016 entra el nuevo sistema. Entonces en el 2017 tendrían que estar ya al día. En el caso de Centro, en el caso de todos los demás municipios, 2017 no debemos de tener problema. Los demás municipios. En el caso del Centro, 2017 estará transcurriendo apenas el primer año de haber entrado en vigor el nuevo sistema. Y Centro significa el 60% de la carga de trabajo. Es decir, por eso computo 3 años.
considerando que el próximo año entre centro. Y en cuanto al número de personal, ¿cuánto necesita la Fiscalía de personal para poder operar correctamente? Ese es un tema que, sin que suene ahorita convocatoria, porque estamos en esos ajustes presupuestales, anoche ya muy tarde precisamente estábamos haciendo la última revisión, la última corrida de necesidades, sin perder de vista las limitaciones presupuestales. México, en el modelo ideal, México nos dice que nosotros requerimos más de 300 plazas para el nuevo sistema. Para operar al 100% y correctamente. Pero es un esquema sumamente obeso. Nosotros hacemos un primer ajuste de ese modelo y nos arroja en el primer ajuste en el orden de 260 plazas. Estamos hablando de ministerios públicos, de peritos y de policía de investigación para el nuevo sistema. Nosotros anoche, concluyendo en el último modelo, que significaría que todas aquellas en las cabeceras municipales, con sus centros de procuración de justicia, atendidos dependiendo su carga de trabajo, en algunos casos por 2 ministerios públicos orientadores y 2 investigadores. Para que me entiendas, en Teapa, por ejemplo, históricamente Teapa tenía siempre un MP. Hoy Teapa, cuando entró el nuevo sistema, conserva su MP en la agencia viejita, que es el sistema tradicional, y Teapa amaneció con 5 MPs adicionales. Ese es el nuevo sistema. Entonces, estamos hablando de una institución que te decía que dejó de crecer, y ese es el sistema tradicional, y el nuevo sistema que entra y que le exige dividirse más de doble a la institución. Por eso es la necesidad del número de plazas. 300 plazas hablabas tú en un primer momento. En este momento la corrida que hacemos nosotros, donde podrán ser atendidos todas las cabeceras municipales, en un modelo ajustado a la carga de trabajo, e inclusive podremos crear, y te doy como primicia esto, vamos a crear una agencia en el caso de Tulipán, en Cunduacán. Ahí vamos a abrir una agencia con el nuevo sistema en el mes de abril. En el caso de las villas, todas las agencias de las villas van a tener el propósito de la justicia alternativa. Y en el caso de las cabeceras, van a atender para la investigación y para su judicialización. En ese esquema, nosotros, en la última corrida ya que hacemos la noche, que es la más ajustada que traemos a nuestras cargas de trabajo, lo más exacto, andamos en el orden de 170 plazas. ¿Que necesitan o que van a contratar? Que tenemos que contratar. Tenemos que contratar. 170 plazas tiene que contratar en 2015 la Fiscalía. En el transcurso de este año, en efecto. No es en un mismo momento, porque en abril del 2015, o sea, paulatinamente van entrando nuestras necesidades. En el 2015, en abril, por ejemplo, entra Cunduacán. ¿Y de dónde contratas? ¿De dónde tomas el recurso humano? Vamos a hacer convocatorias, así como venimos aquí, se lo apreciamos a ustedes, una convocatoria abierta y que serán evaluadas con el sistema nacional. Cero recomendaciones. Bien, ahora, ¿cómo va la confianza? Hablábamos de eso hace un momento. Se ha dicho mucho que la Fiscalía, que las corporaciones están infiltradas. ¿Siguen infiltradas, Fernando? ¿Volvemos con eso? Claro que sí. Próspero 2015. VT 104.